Para mí, la Biblia es una receta para vivir una vida digna, para llevar una vida con un compás moral. Sí. Yo siento que obviamente las leyes están basadas en principios bíblicos y yo he encontrado en la Biblia muchas soluciones a disyuntivas morales. Las disyuntivas morales para mí es lo más complejo de estudiar, güey, porque no hay una respuesta correcta en muchas situaciones. Claro. Entonces yo siento que el ser humano necesita racionalizar una respuesta correcta y para mí la espiritualidad en la forma de la Biblia te lo ofrece. Sí. Ahí te lo explican en parábolas, te lo pone digerible y la Biblia es muy curiosa porque tú la puedes leer un día e interpretar una cosa y la puedes leer otro día e interpretar algo diferente. Depende de la situación que estés viviendo, es la manera en la que este texto te habla. Entonces, Sí. eso me impresiona, me llama mucho la atención cómo puede ser vigente a través de los años en base a cómo está escrita, con su narrativa. ¿Cuál crees que sea? Digo, eso es bien interesante porque incluso siento que lo aplicamos tú y yo en el contenido que hacemos, digo, sin querer compararnos con la Biblia, es No, muy sí, claro. ambicioso. Y por ejemplo, esto me acuerdo que lo platicamos el creativo pasado, que tú me decías que tenías como que una serie de temas que ya sabes que sabes, o sea, ya sabes Claro. que sabes esos temas, entonces si ya entras a radio, puedes armarte una sección de 5 minutos de algún tema que ya dominas. Exactamente. Y el cambiar la variable tiempo en el espectador automáticamente cambia en cómo interpreta el mensaje. Yo lo hago. Yo tengo el libro creativo, lo escribí hace 2 años y lo publico y saco artículos en mi blog que son casi iguales que los capítulos del libro y la gente los interpreta diferente porque no los está leyendo en el contexto del libro, sino que lo está leyendo de forma aislada. ¿Cuál crees que sea, en tu caso la Biblia, que la has leído, cuál crees que sea o sea, ¿por qué crees que cambie la interpretación del mismo mensaje con el tiempo? ¿Crees que sea la forma en la que está escrita o crees que sean los temas que abarca? Bueno, muy buena pregunta. Mira, yo creo que Dios, cuando fue el arquitecto de ese texto, yo creo que pensó perfectamente en qué textos, en qué decir y qué no decir, qué mostrar y qué no mostrar. Yo siento que ha de haber sido muy difícil, obviamente, para un arquitecto pensar en un proyecto que tenga que ser vigente no solamente en el pasado, Claro. sino en una sociedad como la que tenemos el día de hoy. Hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, el concepto de la brújula. La brújula lleva 1800 años de existir, pero sigue apuntando al norte. Y eso me dice que hay valores en el ser humano que son core. ¿Sí me explico? Y le seguimos dando esa importancia al norte. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú consultaste una brújula? Nunca, probablemente. Sí. La aplicación de la brújula en tu celular nunca se ha abierto, pero si alguien te dice, ese es el norte, seguimos respetando el norte. ¿Sí me explico? Entonces yo siento que hay valores morales intrínsecos en el ser humano que se respetan como el norte. Entonces yo creo que la Biblia es precisamente eso, es un norte que el ser humano, que la idea es que el ser humano siga y mantenga enfrente, mantenga arriba, ¿verdad? Claro, obviamente entra un factor inexplicable, inmedible, llamado la fe. Claro. Cada quien lo tiene, cada quien decide, ¿verdad? Entonces no puedes meterte a la cabeza de alguien y decirle, este es el norte, respétalo. Hay gente que pone su norte en otra cosa, pero yo siento que es necesario tener un norte definitivo. Eso que dices de la Biblia como brújula está interesante. O sea, ¿tú crees que hay valores que independientemente de en qué contexto crees que el ser humano, o sea, imagínate que aparecemos en otro planeta, en total, o apareces incluso solo, ¿crees que llegarías a sentir ese mismo norte? Qué buena pregunta, ¿eh? Está... Y te voy a decir... Porque yo no estoy tan de acuerdo. Sí. Yo creo que ese norte, o sea, sí ha estado vigente desde hace muchos años, pero creo que es un norte, no quiero decir falso, pero es un norte que nosotros nos construimos por conveniencia, por cuestión de supervivencia, por cuestión de X o Y. Te entiendo perfectamente a lo que vas y te voy a decir cómo lo racionalizo yo. Yo lo racionalizo como el arquitecto de todo esto diseñó este texto, la Biblia diseñó este set de creencias para llevarnos a navegar por océanos en los que vamos a navegar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahí es donde entra esta disyuntiva de, entonces, ¿todos los caminos que recorremos estaban prescritos? Yo pienso que sí. Todos los caminos que recorremos estaban prescritos y ese manual opera para estos caminos. Si nosotros encontrásemos nuevos caminos, no sería posible navegarlos porque no tenemos eso. Por ende,
no serían nuevos caminos. ¿Sí me explico? Es una disyuntiva demasiado tú tienes una percepción determinista de la realidad en el sentido que... Porque yo también lo creo así, pero creo creo yo, y siempre digo la misma analogía de que la realidad es como una pantalla retina display, que tiene tantos píxeles que tú ni te das cuenta que son píxeles. O sea, nuestra cabeza, o sea, yo creo que el ser humano es una colección de circunstancias binarias, como tú dices, ceros y unos, que determinan todo, o sea, todo, literalmente todo, tu comportamiento, quién eres, qué te va a pasar, qué vas a decir, nada más que es tan compleja la realidad y tu cabeza es limitada que no puede captar que todo de cierta forma está determinado. Entonces vivimos con la ilusión del libre albedrío, pero realmente no la tenemos. Pero digo, podemos caer a la historia de Edipo, el predeterminismo. Y es una forma triste de ver la vida. O sea, ¿tú crees que la Biblia cubre entonces todos los caminos deterministas que puede tomar el ser humano? Este tema está bien interesante, sí. me apasiona muchísimo porque ahí te va. Y espero no meterme en problemas con la fe y con la gente que tiene creencias muy arraigadas, pero yo definitivamente pienso que la Biblia fue escrita con un propósito más que con una factualidad. Okay. La Biblia tiene muchas parábolas, tiene muchas analogías. Estas parábolas y analogías, yo no sé, yo confío en lo que la Biblia dice de pe a pa. Sin embargo, no sé de qué manera fue escrita, en el sentido de que, oye, probablemente factualmente no pasó como lo estás leyendo e interpretando con tu cerebro limitado, ¿verdad? Pero esto era lo que tú necesitabas escuchar. Esta es la manera en la que necesitabas que te lo presentaran para que tu cerebro limitado pudiera determinar cursos de acción. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la realidad es mucho más compleja de lo que podríamos delimitar en un abecedario, en un set de palabras o en un set de historias. Porque hay mucha gente que dice, la Biblia es una colección de historias, es una colección de pensamientos. Definitivamente la vida es mucho más compleja y los hilos que tejen nuestra realidad son mucho más complejos, pero esto era lo que necesitábamos todos, o sea, en mi percepción. Sí. No nada más tú y yo que vemos quizá o que queremos explorar más del psique humano o nos jactamos porque también es una ilusión, ¿verdad? Sí. O sea, realmente no sabemos nada. Hay una cultura hay una línea de pensamiento que se llama el dadaísmo, que dice que Dada duda todo. Entonces, mínimo nosotros dudamos. Hay gente que lo toma todo textual. Claro. Pero yo creo que ese libro, tanto si lo analizamos tú y yo, que nos jactamos de querer ver más allá, como de otras personas que dicen yo quiero vivir la vida literal, textual, como lo veo, como lo percibo, aplica para ambos. Eso es lo que me impresiona de ese texto, ¿verdad? Y que yo por fe creo, pero hay mucha gente que dirá, pues sigue siendo un texto impresionante, ¿verdad? Claro, sí, digo, eso que dices, o sea, el aceptar que es fe lo que que tienes. Es que mucha gente me tacha de intolerante con el tema religioso, sí. Pero yo no soy intolerante. O sea, yo lo que digo es que, o sea, yo estoy de acuerdo que la gente religiosa está dando un salto de fe, como yo lo hago en muchas cosas. O sea, todo mundo vive bajo saltos de fe. No hay realidades inventadas, no hay realidades o no hay verdades absolutas. Creo yo eso, incluso el decir eso es un salto de fe, porque no estoy seguro. O sea, incluso es una paradoja, porque al decir que no hay realidades absolutas, estoy diciendo que hay una realidad absoluta que es que no hay realidades absolutas. Claro, o sea, dudar todo. Creo que mi creencia va más que nada que cada quien construye sus propias narrativas y funcionan. O sea, yo creo en los derechos humanos, yo creo en tratar a la gente bien porque quiero que me traten a mí. Eso no está escrito en ningún lado. Digo, tú podrías decir, no, pues está en los 10 mandamientos. No, pero es cierto. Pero, o sea, no hay una ley en el universo que me avale 100% seguro que esa es la forma de ver la vida. Entonces, de cierta forma, es una ilusión que yo me construyo, o es no una ilusión, pero es una verdad que yo escojo creer. Claro. Es como la idea del karma, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene la idea del karma, la idea de la justicia divina, que es el equivalente en mi percepción al karma, pero visto de la forma espiritual, ¿verdad? Que dices, oye, si obras bien, te va a ir bien, y si obras mal, te va a ir mal. Entonces ves realmente factual la idea esta, y es una idea tan maleable, tan ok, sí, pero no. O sea, sí, pero a los malos de repente les va muy bien y empiezas a dudar si lo tomas literal, te estás cerrando nada más a una idea muy pequeña, ¿verdad?